¿Qué está pasando en los Estados Unidos a propósito de lo que está sucediendo en las universidades? Un conflicto aparentemente foráneo, algo que pasa en Medio Oriente. Israel versus el terrorismo de Hamás, luego de un 7 de octubre fatídico, la represalia que toma Israel esgrimiendo defensa o autodefensa, y después se traslada todo esto a distintos puntos del mundo, y Estados Unidos como epicentro de toma de universidades, manifestaciones que después están desmanteladas por la propia policía. Bueno, los detalles a nivel internacional siempre los tiene Damián Svalb. Dami, buen día. ¿Cómo va, David? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? Y mira, hay extrema tensión. Desde hace 10 días aproximadamente las universidades de Estados Unidos se trasladó el conflicto en Medio Oriente a las universidades, ¿no? Obviamente salvando las distancias. Empezaron a haber campamentos pro-palestinos, algunos pro-israelíes, enfrentamientos entre ambos grupos, y esto se fue exacerbando y se fue empeorando. Y lo que eran protestas pacíficas, si se quiere, en algunos casos, que está permitido obviamente en Estados Unidos, una democracia absoluta, se empezó todo a enrarecer y empezaron a tomar edificios que no tenían que tomar. Digo, hubo agresiones contra estudiantes judíos, contra profesores, todo eso generó... O sea, comenzaron a ganar estos campamentos que estaban en las inmediaciones de las universidades, comenzaron a tomar edificios. Ahí comienza de alguna manera a convertirse en algo fuera de la ley. Claro, se empezó a tensionar todo, los rectores no sabían bien qué hacer, porque de nuevo estaba el límite entre libertad de expresión, libertad de protesta y después la violencia, actos antisemitas muy severos, muy graves. Los estudiantes judíos se sentían amenazados. No podían entrar. Los estudiantes judíos y profesores también judíos no podían ingresar. Insistimos, a ver, claro está, uno puede levantar la libertad de expresión, está bárbaro que se pueda salvaguardar. Ahora, cuando la libertad de expresión supone atentar contra la libertad de culto de otra persona, ahí estamos en problemas. Ahí estamos en problemas y eso impactó en la política norteamericana, porque también había consignas que claramente eran de apoyo a los terroristas, digo, pro Hamas o pro Hezbollah. O sea, había un límite que se cruzaba, no era solo una reivindicación de la soberanía, el derecho palestino a tener un Estado, sino, bueno, se pasaron de la línea. A ver, el eje ya no era el cese de hostilidades, es decir, alguien que levanta la bandera de la paz se enarbola en una bandera blanca. Acá eran solamente o banderas, digamos, palestinas o banderas israelíes. Claro. Esto está bueno aclararlo porque en realidad muchos decían, a ver, si vos estás a favor de la paz o tenés una posición equilibrada a favor justamente de que cesen las hostilidades, tenés que acordarte de las víctimas civiles palestinas, pero también de lo que sucedió el 7 de octubre. Claro. Y acá claramente esto no pasaba. Eso no pasaba, al contrario, había como una reivindicación a esos grupos, había consignas que hablaban del mar, del río al mar, eso habla claramente de un anhelo de desaparición del Estado de Israel. Bueno, todo esto se fue profundizando y tuvo un impacto político. Para que la policía intervenga y pueda sacar a quienes manifiestan de manera fuera de la ley, tiene que haber una autorización de los rectores. Bien, ¿no? a ver, repasemos este par de ítems que están interesantes. Sí. Al menos 1.500 detenidos. El último caso sucedió hace pocas horas en Los Ángeles. En Los Ángeles, en la Universidad. Se dio la orden a la policía para desalojar a los campamentos. Lo que te decía antes, el límite entre la libertad de expresión y el resto, ¿no? Digo, vos tenés un límite para protestar, un límite para poder expresarte lo que vos quieras, pero bueno, cuando se pasa eso ya entras en un delito. Por eso la Cámara de Representantes ayer también salió muy fuertemente a condenar todo esto. Biden dijo, no vamos a permitir ningún acto antisemitismo. Obviamente Trump se subió a lo mismo y ahora entra una polémica muy fuerte, ¿no? Porque acá está en juego el rol de las universidades, el rol de los rectores que ya han tenido algún tipo de problemas en este sentido. Bueno, atención, porque esto no es gratuito. Esto pasa por algo. Hay varias razones para entender qué hay detrás de las protestas universitarias y por qué son universitarias y no son de otros estamentos de la sociedad. Y quiero detenerme y compartir con vos esto. Primero, Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda en los últimos días a Israel. Entonces esto... Ucrania, Israel, entre otros lugares, sí, ¿no? Taiwán, sí. Digamos, esta gente dice, ¿por qué vamos a ayudar a Israel? Bueno, claramente no pone de manifiesto algo que pasa, y estas no son algunas, digamos, reivindicaciones espontáneas. Acá detrás hay dinero. Claramente. Detrás de esto hay
una especie de filantropía estratégica por parte de algunos países que permiten meterse en lugares académicos para comenzar a cambiar a los futuros hombres y mujeres representantes del país de los Estados Unidos. Vos fíjate, David, uno de los pedidos de los manifestantes, de un grupo de manifestantes, es justamente hacerle un boicot a Israel, a las empresas israelíes, cortar todo tipo de lazos con Israel. Bueno, y como vos decís, acá lo que está en juego también es esto, ¿no? La financiación. Y esto creció mucho en los últimos años. Siempre hablamos de Qatar, ¿no? El lobby de Qatar, lo hablamos la otra vez con la Unión Europea. Plata de muchos países que no son democráticos o tienen una dudosa democracia, puesta en dinero de subvenciones universitarias. Claro, y por eso el gobierno de Estados Unidos puso la lupa en esto y les pide a las universidades que blanqueen esta situación, porque muchas de esas no lo aceptaban. A nivel, digamos, fiscal. No presentaban, claro, a nivel fiscal. No muestran transparencia. Bueno, fíjate lo que deja Qatar en temas de financiación a las universidades de los Estados Unidos. Esto es de 2012 hasta ahora. 3.000 millones, alrededor de 3.000 millones de dólares. Imagínate el número que estamos hablando. China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Rusia, Turquía. ¿Qué características tienen todos estos países? Ninguno es democrático. Claro, en realidad lo que tratan de buscar también, además de cambiar un poco la mentalidad de los académicos en Estados Unidos, es de alguna manera blanquear la imagen de poca democracia tienen justamente estos países. Claramente, lo que se llama soft power, ¿no? Demostrar que, bueno, que más allá de que son dictaduras, bueno, piensan en la educación, piensan en la ciencia, piensan en la tecnología. Entonces, por eso ponen el foco, digo, no, saben dónde poner el foco y lo hacen las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Bueno, pero aparte hay algo que es bastante curioso, y esto no es que a nosotros se nos ocurre ponerles un gráfico. Estos números que conocen los Estados Unidos, hay también números que salieron en la última jornada en el Daily Mail de Gran Bretaña, que hay grupos de manifestantes que además de las donaciones han recibido los propios grupos que protestan dinero vinculado a Hamás. Es decir, hay unos 3 millones de dólares que recibieron los alumnos directamente de asociaciones vinculadas con Hamás, el dinero que le llega, dicho sea de paso, a la Franja de Gaza por ayuda de refugiados, lo utilizan, entre otras cosas, para poder comprar voluntades y que esta gente vaya a protestar en las universidades y generar un caos en distintos lugares del mundo. Es parte de la conquista cultural del terrorismo a nivel mundial. Y esto, David, para ir terminando, claramente está generando un impacto político muy fuerte. Como te dije, Biden ya no sabe qué hacer, lo están presionando justamente de su sector más progresista de los demócratas. Los republicanos están muy enojados con esto, quiere que corten con esta situación que hace prácticamente ingobernable las universidades en Estados Unidos. Bueno, esto seguramente impactará también en la campaña, porque hay algunas voces que comienzan, y después lo vamos a charlar seguramente a lo largo del año, tenemos un año bastante largo en cuanto a las elecciones. Algunos dicen que por el vínculo de Trump con algunas de estas democracias lavadas, o con intento de lavado, es el único que podría solucionar el conflicto en Medio Oriente y de los conflictos en otras partes del mundo. Dicen algunas voces que obviamente apoyan a Trump. Obviamente, por eso son tan importantes las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Bien, siempre tan clarificante. Gracias, David. Gracias. Nos gracias, estamos viendo, Y te sigo en tus redes. Ah, bueno, muchas gracias. Esa es la de Zoom Internacional. Zoom Internacional. @Zoom Internacional. Muchas gracias porque ahí colaboramos juntos y mandamos el material que sale aquí en Mañanas Picantes. Gracias, Damián. Gracias.